Buenas tardes a todos. Vayan poniendo su nombre de asistencia, por favor, en el chat. En un instante comenzamos. Gracias. Bueno, pues el día de hoy que vamos a ver la sesión número 9, vamos a desarrollar estos temas. Seguimos con la parte de fenómenos sociales, pero hoy analizaremos la inseguridad y la delincuencia, que regularmente la asociamos a un mismo evento. Sin embargo, tiene connotaciones diferentes, es más, conceptualmente es algo diferente. Generalmente vemos un acto delictivo y le decimos o le llamamos a eso inseguridad, pero vamos a aclarar en la clase de hoy que inseguridad no precisamente es el acto delictivo, por eso existe el término delincuencia. Es más bien esa sensación o percepción social de que no hay una respuesta adecuada a esa delincuencia. Y en un segundo término veremos lo que es la delincuencia, los principales delitos que se cometen en nuestro contexto y cuál debería ser el papel de los derechos humanos a la hora de solucionarlos. Esto haciendo un análisis de los fenómenos sociales desde las ciencias sociales, es decir, encontrando cuáles son sus causas y cuáles podrían ser sus posibles soluciones. Eso es lo que veríamos el día de hoy. El trabajo a entregar es, bueno, voy a ampliar la imagen para que puedan verla, es las notas de clase, además de continuamos con el análisis de fenómenos sociales. Nos vamos a enfocar hoy al de inseguridad y delincuencia, haciendo un repaso rapidísimo sobre los 3 temas que vimos ayer respecto a fenómenos sociales. Esos 5 temas, tanto los 2 de hoy y los 3 de la sesión anterior, van a servir o van a ser el sustento para poder hacer el ensayo. El ensayo que va a ser algo evaluable para el segundo parcial, no para el primero, sino para el segundo parcial. No es una actividad próxima, se va a plantear a partir de la próxima semana. No sé si para realizarla a finales de esa semana o hasta la otra semana. Nada más que les quede claro eso. El ensayo que van a hacer como resultado de las clases 7, 8 y 9, esos 5 temas sobre fenómenos sociales, vamos a hacer un ensayo para evaluar una parte en el segundo parcial, pero eso está en próximas fechas, ¿eh? Simplemente que hoy y las clases de esta semana tomamos los temas, tomamos las clases, pero la actividad se sube en los próximos días en la plataforma. No confundir con las actividades que se deben de subir a Drive, que eso es como parte de las evidencias de clase. En ese sentido, ahí sí tenemos que entregar en la carpeta número 9 de Drive las notas de clase y notas por así decirlo, en sucio respecto a los que son los 5 fenómenos sociales que hemos hecho. Eso se hace entre la carpeta 7, 8 y 9, que es lo que hemos estado hablando. Y también se hace una actividad en el libro, que es la página 121 y la página 123. Si da tiempo, podemos analizarlas. Si no, bueno, aquí está plasmada que son actividades que tienen que realizar y que están relacionadas con los temas vistos en esta semana. Esto es lo que haríamos. Esto a manera de presentación, esto que les estoy mostrando, de lo que se haría en la sesión número 9, que es el último día de la semana, el día de hoy. Bueno, recordarles que estas son sus funciones. No pueden salirse del reglamento haciendo esto. Voy a empezar a tomar, bueno, vamos a empezar a tomar amonestaciones porque hay personas que tienen su imagen de plataforma con fotos que no corresponden a lo que es esto, ¿eh? Esto no es un juego, esto es una clase a distancia y hay personas que tienen fotos que se salen completamente del establecido. Así como luego ustedes pretenden o quieren que nosotros respondamos a ciertas necesidades que ustedes tienen, acostúmbrense también ustedes a responder a las necesidades que nosotros les estamos solicitando para este proceso. No han cambiado sus fotos, hay fotos incluso que son inadecuadas, que están puestas ahí y que no corresponden a la parte esta de educación a distancia. Las clases están siendo grabadas, están siendo monitoreadas y hay fotografías que no corresponderían a un proceso de enseñanza a distancia.
Entonces, bueno, se los pido porque la verdad es que hay fotos que sin caer en algo malo, ¿no? Pero no corresponden a la formalidad. Y si quieren una calificación apropiada, adecuada, hay que respetar estas condiciones porque es lo que ocurre en este proceso a distancia, pero lo mismo ocurría en un salón de clases, ¿no? O sea, no es inadmisible que una persona llegue al salón de clases con, no sé, con una camisa de otro colegio, con un pantalón inadecuado, con algo que no corresponde a la normativa. Bueno, lo mismo sucede en esta plataforma. Así que les hago hincapié sobre todo en ese punto. No tanto en lo demás, ¿no? Porque han estado cumpliendo de manera adecuada, se han comportado muy adecuadamente dentro del proceso de la clase. Nada más sí les pido que consideren esto de respetar la parte de la foto institucional, que no lo han estado haciendo varios de ustedes y que sí es importante que lo hagan. Y bueno, no sé cómo habrá escuchado, ¿no? Pero consideren que no es un regaño ni mucho menos, pero sí es una forma de que ustedes puedan incorporarse a esta dinámica, a este modelo, por favor. Incluso, bueno, si se dan cuenta, pues no sé los demás, ¿no? Pero incluso traemos el uniforme, porque hay que darle seriedad a este proceso, entonces les pido lo mismo que hagan ustedes también. Hablando ya del tema, la sesión pasada cerramos con esta parte de la discriminación. Vimos 3 temas, que es el desempleo, hablamos de algunos datos específicos, qué es el desempleo, cuáles son las causas que provocan el desempleo y cómo se podría solucionar. Luego hablamos acerca del proceso de migración, igual, bajo las 3 vertientes, qué es, qué lo provoca y cómo se podría solucionar. Y por último vimos el proceso de discriminación, que igual, qué es discriminar, cuáles son las principales formas de discriminación y cómo podríamos evitarlo. Y bueno, nos quedamos en esta diapositiva haciendo un análisis muy rápido respecto a esto. Voy a darles unos minutos al final para que puedan opinar, puedan utilizar el micrófono. Ahora déjenme dar la clase y al final lo activo. Y bueno, la imagen esta donde me había quedado de manera apresurada la clase pasada, tiene que ver con estos factores. Vean la imagen. Hay personas que debido a ciertas condiciones, como puede ser la edad, en el caso de estas 2 personas, la discapacidad, la raza o el credo religioso, el mismo género, simplemente el género, el color de la piel, un estado de gestación, son motivos para que en nuestra sociedad muchas veces se cometan actos de discriminación. Y bueno, la idea es acabar con ello y cerramos la clase pasada en el punto de la educación. La educación y el respeto entre unos y otros es lo que soluciona la mayoría de los problemas. Si cada quien entendiera cuál es el rol que le corresponde e hiciera las cosas como deben de hacerse, pues acabaríamos con muchos de los flagelos o problemas que nuestra sociedad presenta. Entonces, bueno, esto de discriminación, a pesar de que se ha luchado y que se ha evolucionado muchísimo en los últimos años para evitarla, sí sigue siendo una condición que todavía prevalece en algunos contextos, no en todos. Y nuestro país, pues desgraciadamente no es la excepción, ¿no? También tiene este tipo de procesos en donde hay ciertas discriminaciones en algunos sentidos, sobre todo en la parte laboral, y por eso la imagen que pueden ver en esta plantilla. El cuarto elemento a analizar como parte de los fenómenos sociales es el proceso de inseguridad. La inseguridad no significa en esta imagen que esa persona que ven en una moto vaya a asaltar o a cometer un acto de abuso sexual en contra de la persona que va caminando, esta mujer que va caminando. Eso no es inseguridad. Inseguridad es la falta de acción por parte de la autoridad o a quien le corresponda brindarnos tal seguridad. Inseguridad no confundir inseguridad con el acto de robo o violación o abuso sexual o agresión física o violencia. Esos son delitos, es delincuencia. Y solemos confundir el término inseguridad con ellos, y la inseguridad involucra a la autoridad o a quien esté a cargo de brindar la seguridad. Si estamos hablando de inseguridad dentro de casa de un menor, estamos hablando de la responsabilidad que no está siendo practicada de manera adecuada por parte de los responsables de ese menor de edad. Estoy hablando de los papás.
Si estamos hablando de inseguridad dentro de un colegio, estamos hablando de que no te brindan las condiciones que deberían brindarte en cuanto a seguridad. No estamos hablando del delito en sí, no estamos hablando del abuso, del robo. Estamos hablando de que no hay las condiciones adecuadas para que la gente se sienta segura. Eso es inseguridad. Fíjense que habrá muchos de ustedes que en este momento apenas estén percatándose de la sutil pero bien importante diferencia entre el término inseguridad y delincuencia o delito. Digo porque habrá muchos que cuando vieron el tema hubieran pensado, bueno, es casi lo mismo, inseguridad y delincuencia. Bueno, son elementos que no se pueden separar, están concatenados, están relacionados, pero son situaciones diferentes. Inseguridad, vuelvo a repetir, se refiere al acto en donde no existen las garantías que deberíamos de tener como ciudadanos para sentirnos seguros y plenos. Entonces, eso es inseguridad. Según la Real Academia Española, es la falta de seguridad en donde se pone en peligro o vulnerabilidad a las personas. Es la falta de seguridad que pone en peligro o en vulnerabilidad a las personas, según la Real Academia Española. Entonces, la inseguridad, pues, no es la ejecución del delito, es las condiciones que permiten el delito. Esto que acabo de decir es lo que va a permitir diferenciarlos, sin que nos confundamos. La inseguridad no es el delito en sí, es dar las condiciones para que el delito se pueda llevar a cabo. Ahora, ¿cómo acabamos con la inseguridad? Pues con mayor seguridad. ¿Cómo brindo seguridad? Con efectivos policíacos, policías vigilando, con mayor alumbrado, con penas y sanciones severas para que el delincuente lo piense dos veces a la hora de delinquir. Le tenga miedo al castigo, le tenga miedo a la represalia, le tenga miedo a pasar muchos años en la cárcel porque hay penas muy severas. Bueno, de esa manera abatimos la inseguridad con mejores condiciones laborales, con mayores empleos, con mejores salarios. A ver si vamos entendiendo un poquito la política pública. Por ejemplo, hay quien piensa que la idea de Felipe Calderón fue equivocada de mandar al ejército en contra de los grupos delincuenciales, que pensaban que tal vez lo mejor era crear las condiciones para que hubiera seguridad, sobre todo la parte de empleo, mejores salarios, mejor educación, mejor sistema educativo, para que la gente no delinca, para que la gente sea consciente y no cometa actos de violación, abuso, asesinato, tortura, secuestro, porque tenemos un mejor sistema ético a través de la educación, un mejor sistema moral a través de la sociedad, un sistema de leyes, un sistema jurídico férreo que ofrece castigos muy fuertes para quien delinque. Entonces, con esas condiciones, bueno, podremos acabar con la inseguridad. Entonces, lo que quiero que se den cuenta, y yo me voy a ir muy contento de la clase del día de hoy, si somos capaces de distinguir entre el delito y la inseguridad. La inseguridad, por última vez, repito, es cuando no hay las garantías y las condiciones para que la gente viva de manera plena y segura. Ahora, ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo estos procesos de seguridad? La autoridad. La autoridad en sus tres niveles de gobierno, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Por eso es que hay tres policías. La policía municipal, hay camionetas, patrullas que dicen policía municipal, policía estatal, el segundo orden de gobierno, e incluso hay policía federal, que también puede considerarse a la Guardia Nacional o a la Marina o al Ejército. Esos son los tres niveles de gobierno. Bueno, esos tres deberían de darnos las condiciones de vigilancia para impedir que haya inseguridad. Otros factores, un mejor sistema educativo. Un mejor sistema educativo que permita que hagamos nuestros los valores que nos permiten la sana convivencia. Y creo que el más importante, o los dos más importantes de todo para acabar con la inseguridad, uno, debería de ser mejores condiciones económicas, trabajo para todos, mejores salarios, de tal suerte que la gente viva bien, producto de su esfuerzo, y cometa menos delitos. Pero siempre va a haber uno que otro que a pesar de eso quiera seguir delinquiendo, quiera la vida fácil. Bueno, para ellos el Estado debería de considerar penas y sanciones fuertes, severas, castigos ejemplares para que las personas no cometan más actos de feminicidios, violaciones, abuso de autoridad, corrupción,
Si yo tengo un buen sistema que castigue adecuadamente, puedo erradicar este proceso. En países de Medio Oriente y algunos países asiáticos, por ejemplo, claro, ¿no? Es muy radical, pero por ejemplo la corrupción política es castigada con pena de muerte. Entonces el político que quiere dirigir al país lo va a pensar dos veces para cometer actos de corrupción, robo de presupuesto, por ejemplo, desvío de presupuestos. Como en México, nuestras leyes son muy blandas y prácticamente protegen al político con el fuero por ser político, pues prácticamente le da las condiciones para que pueda ejercer actos indebidos. Entonces, en la medida en que yo cree mejores sistemas penitenciarios, un mejor sistema jurídico, más transparente, sin corrupción, en la medida en que yo genere un buen sistema educativo, en la medida en que yo genere trabajo para todos y bien pagados, pues además de la vigilancia y la preparación por parte de la autoridad en todos sus niveles de gobierno, pues acabaremos con este proceso de inseguridad. Entonces, ya nos queda claro que no es lo mismo inseguridad que delincuencia, a pesar de que los temas los tengan aquí como en una misma sesión como algo que suele confundirse que como un mismo concepto, pero ahora a ustedes les debe de quedar claro que son cosas diferentes. Vean esta otra imagen. En esta otra imagen, esto es inseguridad, pero no estoy mostrando en la imagen el delito. Intuyes que hay un delito en el sentido de que hay una franja ahí que dice peligro no pasar. Intuyes que hay un delito porque, no sé si aprecian, a la lejanía, al lado derecho donde está el automóvil, hay unas marcas en el suelo. Ahí en esas marcas en el suelo el grupo forense policial, los detectives ponen marcas donde cayó, por ejemplo, un casquillo de un disparo. Si hay ahí botado un arma de fuego, un arma blanca, si hay ciertas evidencias de sangre. Y bueno, simplemente ante esa situación hay una percepción de inseguridad, pero no es el delito en sí, es más bien esa sensación. Ahora, analizando las cosas, todos tenemos esa percepción. No se trata de hacer una encuesta. Yo les pregunto a ustedes, digo, son muy menores y ahora con el proceso este de aislamiento y de cuarentena, pero imaginemos que pudiéramos salir para bueno, ni siquiera para diferenciarlos por género, por sexo, tanto hombres o mujeres, si estuviéramos en la vía pública, en la calle, a la 1 de la madrugada y tuvieras que caminar de donde terminó una reunión que tuviste con tus amigos y tuvieras que caminar 1,5 kilómetros por la calle, vía pública, tú solo, tú sola, a la 1 de la madrugada, tendrías una percepción de inseguridad. Estarías muy preocupado por cómo se ve la calle, porque no veo tantas patrullas, porque no está tan bien iluminado, porque veo mucha gente en la calle tomada, porque veo allá un grupo que está reunido y que se me quedó viendo. Es decir, eso es inseguridad, es la percepción que se tiene con respecto a un contexto en donde yo me siento inseguro porque no hay garantías que me cuiden. No hay vigilancia, no hay los policías adecuados, hay mucha gente en la calle, eh, lo noto y se siente. Y entonces, en ese sentido, nada más para afianzar ejemplos de qué es inseguridad. No es el delito en sí, sino la percepción que se tiene de vulnerabilidad. Ese es el elemental importante que lo escriban. Es una percepción de vulnerabilidad, es decir, me siento vulnerable ante este contexto, porque sé que la policía no me va a cuidar, porque sé que en esa calle no hay alumbrado, porque sé que hay muchos grupos delictivos, porque sé que hay muchas personas que son desempleadas y viven en la indigencia y están en aquella esquina y todos los días toman y por ahí tengo que pasar. Eso es inseguridad. Yéndonos a un contexto menor, ya no a nivel tan macro como sociedad, también se da inseguridad dentro de la casa, ¿eh? Dentro del hogar. También hay un tipo de inseguridad que ocurre dentro de la casa, como por ejemplo este niño. Este niño, no me refiero a la inseguridad en relación a la timidez, ¿eh? Me refiero a que eso que están viendo ahí es el resultado de cierta interacción que hay en esa casa, al interior de esa casa. Puede haber violencia, a lo mejor la violencia no está exclusivamente en contra de él, pero sí violencia dentro de casa. Y ese niño se siente así, y ese tipo de posición en el lenguaje corporal significa tengo miedo, significa me quiero aislar de lo que hay alrededor, significa estoy metido, ensimismado en mí mismo, no quiero la interacción con los demás porque me siento inseguro, porque me siento vulnerable. Bueno,
Esa es la imagen. Entonces, la inseguridad, sí hay un tipo de inseguridad que es la inseguridad pública, pero también hay una inseguridad dentro de la casa, que es la inseguridad familiar. Por cierto, hablemos de los diferentes tipos de inseguridad. Como nota, existe la inseguridad pública, que es todas las fotos que vimos anteriormente, es decir, la percepción que se tiene en la calle. Existe la inseguridad familiar, la que ocurre dentro de los hogares, en donde yo me siento vulnerable por la gente que está dentro o por la gente que está fuera de mi casa, pero está cerca de mi casa, con los vecinos, con el barrio, con la colonia, con la unidad habitacional, con el fraccionamiento. A lo mejor es un lugar inseguro y esa inseguridad también la llevo a esa percepción que siento dentro del hogar. A lo mejor mi casa no tiene las protecciones adecuadas, no tiene un sistema de vigilancia, de videovigilancia, no tiene alarmas, no tengo un sistema de seguridad, no tengo una caseta de seguridad en mi fraccionamiento, no sé. Esas percepciones que ocurren también ocurren dentro del hogar, pero también están relacionadas un poco con el exterior. Entonces, existe inseguridad pública, la de la calle, la inseguridad familiar en el hogar, la inseguridad emocional, cuando estamos tan vulnerables que empieza a afectarnos la parte psicológica. Por ejemplo, eh, hubo un presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, que renuncia a la presidencia porque tiene un atentado que nada más se salva gracias a su esposa. El señor presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, se iba a subir humildemente a su convertible después de sesionar en la presidencia y en Palacio Nacional, por cierto, y su esposa se le empareja en su coche y le dice él a ella, oye, vámonos en mi coche. Y ella le contesta, no, no, yo no me subo a ese convertible porque me despeino. Ya sabes, ¿no? La primera dama, imagínate el glamour. Y gracias a eso, el señor se tiene que bajar, siendo el hombre más poderoso del país, pero bueno, se tuvo que bajar de su cochecito e irse en el coche de su mujer. Y cuando están por arrancar, llega un automóvil, se baja una persona y empieza a disparar hacia los dos coches, no sabiendo bien hacia cuál de los dos disparar. Le dispara al convertible y le dispara al coche donde va la mujer, pero logran escapar, logran salir y bueno, no pueden perseguirlos. Y de esa manera salva la vida. Bueno, esta persona, este presidente quedó afectado psicológicamente debido a ese acto, a ese delito, a ese intento de asesinato. Y bueno, eso marca su vida, incluso renuncia a la presidencia. De hecho, es el último presidente que renuncia a la presidencia por una situación parecida a esta. Entonces, bueno, eso es la situación de inseguridad que se da en todos los ámbitos. Y bueno, también hay un nuevo tipo de inseguridad que es la inseguridad informática. Ese sentirte vulnerable por el ataque que puedes recibir a través de diferentes medios electrónicos, a través de diferentes redes sociales. Que, bueno, entendamos, ¿no? Que hay muchas personas que a lo mejor hasta se justifique esa denuncia o ese repudio, como en el caso de Veracruz, no sé si escucharon, supongo que sí, ¿no? De la mujer esta que hacía en esta cuarentena ejercicio corriendo alrededor del estadio y que le agredía a las mascotas de algunas personas y luego todas ellas coincidían en que habían recibido agresión por parte de ella en algún momento. Y bueno, recibió todo el repudio a través de las redes sociales, ¿no? Incluso que hasta ya le piensa dos veces para salir porque se siente insegura. Ahora ella, ya no los animalitos que ella agredía. Bueno, ese es un tipo de inseguridad informática. Bueno, a lo mejor ustedes dirán, a ella a lo mejor se lo merecía, ¿no? Bueno, pero hay otras personas que son figuras públicas que también sí sufren atentados y agresiones a través de medios digitales, ¿no? El publicar información personal, particular, información bancaria, información relacionada con bienes patrimoniales, con datos muy específicos, o directamente una acusación, sea verdad o no sea verdad, sea difamación o no, pero bueno, también hay ese tipo de vulnerabilidad que las personas sienten por verse agredidos a través de los medios informáticos. Ese es el cuarto tipo de inseguridad, la inseguridad informática, además de la emocional, la familiar y la pública. Y bueno, este elemento es parte de la inseguridad porque esta autoridad en cualquiera de los niveles, en este caso se refiere a la policía estatal, pero también la municipal y también la federal, son los responsables de evitar, junto con otras acciones de gobierno como economía, educación, empleo,
brindar las condiciones para que no haya inseguridad y para poder erradicarla. Ahora sí, en otro orden de ideas, aquí sí la delincuencia. En el caso de la delincuencia, aquí sí estamos hablando de actos específicos que atacan a la integridad de la persona. Bueno, a pesar de que sean imágenes así, porque, bueno, es complicado poner imágenes y ser explícito en algunos tipos de delitos, ¿no? Como, por ejemplo, fotografías de asesinatos, de tortura y todo lo demás. Bueno, no es el caso, no es nuestro caso ponerlos, pero bueno, aquí hay múltiples delitos, como los pueden apreciar. Por ejemplo, en la primera imagen, esta que está aquí, pues obviamente hace referencia a al robo en la vía pública a través de estas motocicletas, ¿no? Que es muy común, que comenzó como un fenómeno que ocurría en Centroamérica, en algunos países asiáticos y que ahora ya también llegó a nuestro país. Porque, bueno, es fácil dos cosas. La no identificación porque suelen usar cascos y además la rapidez y facilidad con que pueden escapar con una motocicleta, que incluso es más fácil de escapar que un automóvil por la dinámica que tiene el vehículo, ¿no? Que cabe en lugares donde un coche no, en donde es más fácil poder despistar en caso de que hubiera una persecución por parte de la autoridad. Esta otra parte de aquí, ¿no? Que también tiene que ver con un asalto, por eso la imagen del signo a través de un arma, que en este caso es un arma blanca, la agresión física en contra de las personas, como esta otra imagen que está aquí, el rapto, secuestro, como esta persona que está aquí, la extorsión previo secuestro, como esta otra imagen que está acá, por eso la imagen de una llamada telefónica donde supuestamente se está poniendo en contacto con la familia de esta persona que está secuestrada y amarrada aquí para exigirles un pago por el rescate. La agresión en contra de género, del género más fuerte físicamente del hombre hacia la mujer, el robo que en este caso, bueno, fue un robo de estos sin violencia, pero al final de cuentas robo, como este que están viendo aquí, como cuando también de alguna u otra manera clonan tu tarjeta o pueden utilizar la tarjeta en el cajero, en donde tú ni siquiera percibes o te das cuenta de este robo, que bueno, entre menos te pongan en una situación de estrés, pues mejor, ¿no? Porque, bueno, hay otro tipo de robos como este de acá, donde se ve que incluso puede ser amenazado con un arma de fuego o un arma blanca para poder asaltarte, ¿no? El robo de automóvil, que también es uno de los delitos más comunes y más lucrativos para la delincuencia y que más afectan a las personas, ¿no? Que afortunadamente en muchos casos se cuenta con seguro, pero bueno, es uno de los delitos que más se cometen en nuestro contexto. La parte esta de acá, si logran ver, es un rifle, un arma de asalto, donde ya estamos hablando de una agresión, por ejemplo, esas que se dan en Estados Unidos en contra por fanáticos religiosos o alguien que tiene algún trastorno psicológico en contra de las masas, ¿no? La violencia, la agresión física de una persona sobre otra, como en este caso, también demuestra lo mismo. El robo con violencia, el robo en sí, el robo en la vía pública otra vez, pero ya no en una motocicleta, sino en un Traucenten y también corriendo para huir de la escena. La violencia a niveles altos, como por ejemplo esta agresión con un bat de béisbol, ¿no? Donde causa un daño muy fuerte hacia la persona agredida por la contundencia del golpe de este elemento. El tipo de delitos cibernéticos, donde pueden pedir créditos a tu nombre, donde pueden hackear tus cuentas bancarias, donde pueden hacerte algún fraude, donde te vendan algún tipo de producto, mercancía, auto, casa, te piden un depósito como anticipo y a la mera hora el producto nunca llega. Bueno, ese es, entre otros, ese es el tipo de delincuencia informática que puede ser a través de estos medios. Y bueno, esta imagen también que es muy explícita y de alguna u otra manera demuestra un tipo también de delincuencia y de violencia en contra de la mujer, ¿no? En el caso de acoso sexual, violencia sexual y agresiones. Y bueno, son muchos más delitos, pero bueno, que sirvan estas imágenes para mencionar los más comunes, que son los que se llevan a cabo en nuestro contexto. Ahora vamos a definir un tanto o qué es delincuencia. La delincuencia es la vulneración de las garantías de las personas. Es la vulneración o vulnerar las garantías de las personas a través de diferentes medios, como todos los que les expliqué.
Es la vulneración de las garantías de las personas a través de diferentes medios o mecanismos. Ahí sí estamos hablando de delincuencia. ¿Cómo podemos medir la delincuencia también como nota? Pues a través de la denuncia. Cuando una persona sufre un delito y lo denuncia, pues podemos hacer datos estadísticos y medir el nivel de delincuencia. El problema es que hay muchas personas que no denuncian y entonces se quedan fuera de la estadística esos delitos. Entonces, como parte de la clase de hoy y como parte de esta nueva conciencia ciudadana que debemos de mutar, cambiar y ya ponernos en ese ritmo, hay que generar una cultura de la denuncia. Hay que acostumbrarnos socialmente a que si se comete un acto en mi contra lo debo de denunciar, porque si no, el que delinque lo va a seguir haciendo. Mientras yo no denuncie cualquiera que sea el delito, ya sea grave o no grave, ya sea de dimensiones o proporciones muy fuertes o leves, siempre hay que denunciar. Y ya debemos de quitarnos esa idea de que, estuviste acusando, estuviste de chillón, no, no es posible que no, 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 no. Se trata de denunciar siempre con la idea de que esa persona reciba el castigo o la sanción adecuada para que deje de seguir delinquiendo. Porque si no, la persona sigue cometiendo estos actos delictivos porque no hay algo o alguien que le ofrezca resistencia. Y bueno, eso es como se mide a través de la denuncia. La denuncia se debe de hacer ante la autoridad, donde corresponda, al Ministerio Público o a la Secretaría o a la Comisión de los Derechos Humanos, donde corresponda. También hay una percepción de la delincuencia por la comunidad y esa percepción, acuérdense que se llama inseguridad. También hay un nuevo tipo de denuncia que si bien tiene fines prácticos para que la gente conozca o desenmascara a las personas que cometen delitos, no tiene una intención jurídica, es decir, no hay un castigo jurídico. Y me estoy refiriendo a la denuncia a través de los medios, sobre todo a través de las redes sociales, en donde a las personas que cometen ciertos actos delictivos, como por ejemplo fraude, como por ejemplo violación, como por ejemplo violencia familiar, como por ejemplo asesinato, como por ejemplo secuestro, robo, pues algunas personas utilizan los medios electrónicos, los medios informáticos, las redes sociales para hacer también un tipo de denuncia. Y sí sirve porque la gente lo conoce, porque lo expone, aunque no involucra la parte jurídica, ¿no? Ahí la denuncia tendría que ir hacia la autoridad pertinente para que comience un proceso judicial en contra de la persona que agredió, siempre y cuando se pueda sustentar y demostrar el delito. Y bueno, eso es delincuencia, que ya vimos que es un tanto diferente a lo que pensábamos de inseguridad. Datos que podemos ver respecto a al desempeño de las autoridades en referencia a la seguridad o inseguridad. Vean que en nuestro país, es una encuesta a la población mexicana, le tiene el 37.3 de confianza a la policía municipal, a la policía, por ejemplo, de decir Veracruz, Boca del Río, eh, Alvarado, es decir, a los diferentes municipios. Hay un 37.3 de certeza de que las personas creen en esta autoridad. Entonces hay un gran pendiente, ¿no? Porque la mayoría, casi un tercio sí cree en ellos, pero 2/3 tiene desconfianza hacia la misma autoridad. En el caso de la policía estatal, las personas confían un poco más. Hay un 47.6% de percepción de que ellos son seguros. La Policía Federal, hay un 62.9% de confianza en ellos, es decir, que la gente piensa, más de la mitad piensa que ellos sí te van a brindar garantías. La Gendarmería Nacional, ahora la Guardia Nacional, un 69% de las personas creen en ellos o confían en esta autoridad. Y aquí están los más elevados, los que tienen el rango más elevado. Es una encuesta nacional, involucra a Veracruz y creo que también estamos de acuerdo en esta misma encuesta. En el ejército, 82.4% de las personas confían más en él que en otra autoridad. Y en el caso de la Marina, el 85.6% de las personas tienen confianza en esta autoridad que les brinda seguridad.
y vean cómo, dependiendo del tipo de autoridad de vigilancia, es el tipo de percepción o de seguridad que tenemos con respecto a ellos. Vean esta otra tabla, habla acerca de los delitos más comunes. La primera barra en color morado es referencia al año 2018 y la de color gris es en referencia al año 2017. Son datos todavía del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han publicado estadísticas confiables. Simplemente especulaciones que se hacen respecto a que sí ha bajado los delitos, pero no hay una contundencia o un organismo adecuado que te brinda estos datos como sí aquí te brinda el INEGI. El delito más común lo vimos en ética, ¿no? El delito más común es el asalto en la vía pública, en la calle. El segundo delito más común es la extorsión, la que se da de manera telefónica o de manera directa. El tercer delito más común es el fraude. El cuarto delito más común es, en ese orden, es el robo total o parcial de un vehículo. Puede ser una llanta, puede ser una batería o puede ser todo el vehículo. Las amenazas verbales también es otro tipo, bueno, sobre todo las que incluyen amenazas de muerte, ¿no? Son las que son sancionables jurídicamente. El robo a casa habitación también es uno de los delitos más comunes, es el top de los delitos más comunes. El robo en forma distinta a las anteriores, como puede ser robo cibernético a través de clonaciones de tarjetas, y otros delitos ocupan esta parte de acá. Y de ellos, solamente el porcentaje más bajo lo tiene el delito de lesiones, ya sea en la familia, en caso de agresión familiar o en la vía pública. Y esos son los delitos más comunes en este respecto. Y bueno, se supone que este organismo debería de velar por la seguridad de nosotros, los derechos humanos, que como ya saben, es una declaración de 30 artículos, lo vimos en ética, con respecto a las garantías que son estos de aquí, que cada persona debería de tener para vivir en armonía y que diferentes países, inclusive la ONU, son los encargados de dictaminarlos y velar por que se puedan cumplir. Y eso es lo más importante. Lo que tienen que hacer por clase, bueno, fueron las notas que se tomaron de estos temas a lo largo de estas 3 sesiones. Se debe de hacer un análisis para que posteriormente podamos hacer el ensayo. Lo que sí tienen que hacer como actividad para subir a Drive son estas 2 páginas del libro, la 121 y la 124. Y pues bueno, esto fue todo por la clase de hoy, por la semana, esperando que pasen un fin de semana bueno, descansen, cuídense. Nos vemos la siguiente semana.